La metalingüística. ¿Qué es la metalingüística? La metalingüística se centra en el estudio del lenguaje como objeto de análisis, en lugar de analizar las palabras y oraciones como unidades de significado. Se enfoca en la propia naturaleza del lenguaje y sus características. Imagínese la metalingüística como un espejo que refleja el lenguaje en sí mismo. No se trata de lo que se dice, sino de cómo funciona el sistema lingüístico. Niveles del análisis metalingüístico. Fonética y fonológica es el estudio de los sonidos del lenguaje. Morfología es el estudio de la estructura de las palabras. Sintaxis es el estudio de cómo se cambian las palabras en frases. Semántica es el estudio del significado de las palabras y frases. Pragmática es el estudio del uso del lenguaje en contextos. Ejemplos de metalingüística. Diccionarios escriben el significado y la estructura de las palabras. Gramática explican las reglas de la sintaxis en un idioma. Teorías lingüísticas analiza el funcionamiento del lenguaje en general. Análisis de discurso estudia cómo se usan las palabras en la comunicación. Metalingüística y la reflexión sobre el lenguaje. Coincidencia lingüística nos permite comprender cómo funciona el lenguaje y cómo lo usa. Aprendizaje de idiomas nos ayuda a entender y mejorar las reglas gramaticales y del vocabulario. Análisis literario nos permite analizar la riqueza y complejidad de los textos literarios. Comunicación eficaz nos ayuda a expresar nuestras ideas con claridad y precisión. Metalingüística y la teoría lingüística. La metalingüística es la función para el desarrollo de las teorías lingüísticas. Permite a los investigadores identificar patrones y regularidades del lenguaje, lo que a su vez sirve para formar modelos y explicaciones más precisas. El lenguaje metalingüístico nos ayuda a comprender los diferentes niveles del lenguaje, desde los sonidos hasta los significados y cómo interactúan entre sí. Relación entre la metalingüística y la programática. La programática estudia el uso del lenguaje en contexto, teniendo en cuenta factores como las intenciones del hablante, las creencias del oyente y las normas sociales. La metalingüística, al enfocarse en la estructura y el funcionamiento del lenguaje, proporciona un marco para entender cómo la programática opera en la comunicación real. La metalingüística y la programática trabajan juntas para mejorar luz sobre la complejidad del lenguaje humano y el uso en la intervención social. La metalingüística y la traducción. 1. Análisis. El traductor debe comprender la estructura del lenguaje de origen para traducir el significado correspondiente. 2. Adaptación. La traducción requiere adaptar el texto del lenguaje y la cultura del objetivo del público. 3. Creatividad. La traducción es una simple sustitución de palabras, sino una extracción creativa que presente el significado original. La metalingüística en la educación. Coincidencias lingüísticas. Desarrollar la coincidencia lingüística en los estudiantes facilita su aprendizaje de idiomas. Habilidades de escritura. Comprender la estructura del lenguaje mejora la capacidad para escribir correctamente. Comunicación eficaz. La metalingüística ayuda a los estudiantes a expresar sus ideas, son claras y precisas. Conclusión. La metalingüística como herramienta esencial. La metalingüística es un campo de estudio vital para comprender la naturaleza del lenguaje humano. Analiza los niveles y características del lenguaje. La metalingüística nos permite reflexionar sobre cómo funciona, cómo lo usamos y cómo podemos utilizar en nuestras comunidades. Es una herramienta fundamental para la lingüística. Educadores, traductores y cualquier persona interesada en el fascinante mundo del lenguaje.